El dolor puede definirse como una manifestación del sistema nervioso que lo que nos permite a los seres vivos es poder percibir algún tipo de alteración que se ubique en cualquier parte del cuerpo. Es decir, que el dolor nos permite identificar en un momento determinado si nuestro cuerpo necesita atención, que debe ser resuelta de diversas maneras. ¿De dónde proviene? Puede provenir de cualquier parte del cuerpo, porque cualquier parte del cuerpo tiene una conexión con el sistema nervioso y este puede identificar ese estímulo nocivo y puede referirnos a la conciencia como algo que está necesitando atención. El umbral del dolor podría definirse como la capacidad que cada individuo posee para percibir el dolor. Hay algunas personas que tienen una alta capacidad para percibir el dolor, es decir, son muy sensibles, mientras que hay otras personas que necesitan un estímulo terriblemente grande para poder sentir el dolor, es decir, que tienen un umbral del dolor bastante alto. De acuerdo a esto, pues obviamente la persona puede o no sentir dolor con diversos estímulos. Esto quiere decir que dos personas percibiendo el mismo estímulo que generaría dolor, puede que no lo sientan de igual manera. Entonces esto hace que el ser humano tenga como esa capacidad y algunas personas tengan más sensibilidad al dolor que otras. Desde la perspectiva, por ejemplo, de género, se sabe que la mujer es más tolerante al dolor que el hombre, y esto obviamente se deriva de esa gran respuesta que tiene la mujer desde su sistema nervioso para poder tolerar ciertas cosas que desde una perspectiva lógica el hombre tendría un poco más de dificultad para tolerar. Cuando se habla del dolor, los tratamientos pueden ser de diferentes clases. Digamos que desde la perspectiva de la terapéutica convencional, pues obviamente existen un sinnúmero de medicamentos y de procedimientos que pueden trabajar en pro de disminuir la sensibilidad del sistema nervioso. Podríamos nosotros también utilizar, claro, de acuerdo al tipo de dolor, el recurso vegetal, es decir, los medicamentos de obtención natural para el manejo del dolor, siempre y cuando las características del dolor se ajusten a las capacidades que tiene el medicamento de obtención natural, es decir, los que se obtienen de plantas medicinales, por ejemplo. Uno podría pensar que si se ajustan a estas características, nosotros podríamos perfectamente hacer un reemplazo de medicamentos de síntesis química a medicamentos de obtención natural. Eso sí, esto hecho desde una perspectiva y desde una orientación médica, es decir, que un profesional sea el que decida en qué momento podríamos hacer ese reemplazo o esa complementación de que a un medicamento de síntesis química le podamos ayudar o colaborar con el uso de un medicamento de obtención natural. El dolor, como tiene, digamos, una clasificación importante y diversa, podríamos decir que para poder saber qué tratamientos se adecúan más a un dolor o a otro dolor, pues tendríamos que tener principalmente la causa del dolor y segundo, la magnitud del dolor. Esto porque la magnitud principalmente es la que va a determinar qué tan urgente y qué tan importante es el efecto farmacológico que yo quiero buscar en el paciente. Esto quiere decir que si yo a un paciente que viene con un dolor agudo de una intensidad importante, pretendo bloquear ese dolor o quitarle el dolor, necesito obviamente un recurso terapéutico que tenga esas mismas características, es decir, que sea muy potente la actividad farmacológica. Los fármacos de obtención natural en general no tienen una potencia importante, es decir, no serían de utilidad en el manejo de dolores de gran intensidad y de dolores agudos. No obstante, el manejo del dolor que es crónico, ese manejo del dolor o ese dolor que no tiene una gran intensidad, pero obviamente persiste en el tiempo, es un dolor que podría, por sus características, ser susceptible de ser manejado con un medicamento de obtención natural, es decir, con un fármaco vegetal. ¿Esto por qué? Porque el fármaco vegetal se adecúa a las necesidades del individuo, cumple con la expectativa de la calidad de dolor y esto hace obviamente que como es un manejo crónico pueda repercutir en otro beneficio en el paciente y es que como vamos a administrarlo por largo tiempo, posiblemente los efectos secundarios o colaterales no sean
tan importantes como cuando utilizamos medicamentos de síntesis química que se utilizan crónicamente. Lo que sí intentamos hacer es brindarle calidad de vida al paciente.